Ok, empecemos entonces con la charla de hoy. Antes que nada, pues bienvenidos a todos. Pues es un gusto saludarlos desde México. Me llamo Rubén Ortega y de manera conjunta con el Laboratorio de Aves Urbanas de Colombia hemos estado organizando este ciclo de charlas. Es un seminario este, relacionado con ciencia ciudadana. Entonces nos interesa mucho dar a conocer distintas experiencias con respecto a este tema, el gran tema de la ciencia participativa, de tal manera que también podamos empezar no solo a dar a conocer los distintos proyectos que ocurren en América Latina, sino también empezar a formar alianzas y a formar redes para impulsar la actividad. De manera general, pues, y de manera introductoria, podemos decir que la ciencia participativa es una forma de hacer ciencia de manera conjunta, que involucra no solo a los científicos, sino también a personas que no están especializados en el tema, es decir, a la población civil, pero también al gobierno y a distintos tipos de tomadores de decisiones. El día de hoy, bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a Carolina Soto Vargas. Ella es bióloga con más de 8 años de experiencia en conservación de la biodiversidad. En 2016 recibió la beca Miriam Rothschild del Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge y realizó una maestría en liderazgo para la conservación en esta misma universidad. Actualmente está liderando la línea de investigación en diálogo de saberes y ciencia participativa en el Instituto Humboldt de Colombia. Su interés principal es desarrollar estrategias participativas efectivas para trabajar de la mano con las comunidades locales, con un enfoque particular en el bienestar de las comunidades y la conservación de la naturaleza. Carolina nos va a presentar una ponencia que se titula Construyendo Juntos, Ciencia Participativa para la Conservación de la Biodiversidad. Antes de darle la palabra a Carolina, le pediría de favor a Yemay si nos pudiera dar algunos lineamientos para llevar de la mejor manera esta ponencia. Listo, Rubén, gracias. Gracias. Sí. Bueno, listo. Para todos, pues, bienvenidos y gracias por acompañarnos. A Carolina, pues, por supuesto, muchas gracias por compartir con nosotros esta ponencia. Bueno, las indicaciones son sencillas. De pronto ya las leyeron en los correos anexos con la invitación, pero bueno, tenemos un chat. La idea es que hagamos uso de ese chat en caso de encontrar algún inconveniente, quizás con la señal o quizás con el audio en la presentación o alguna inquietud. En ese chat vamos a estar pues todas las personas que hacemos parte de esta actividad resolviendo cualquier inquietud. La ponencia tiene una duración de entre 20 a 25 minutos como tal y el resto del tiempo habremos como tal un conversatorio, pues, responder preguntas que de pronto surjan a lo largo de la presentación. Entonces, en este caso, en esta segunda dinámica, lo que vamos a hacer es que Rubén y yo vamos a moderar las personas que van a realizar sus preguntas. Lo ideal sería que en ese caso podamos activar el micrófono y podamos formular esa pregunta. En caso de que no se pueda, pues entonces escribirla a través del chat y nosotros lo vamos a leer. Cabe resaltar pues que es importante que permanezcamos con el micrófono y la cámara pues apagado, solamente estará activa la cámara y el micrófono de la ponente, en este caso de Carolina. Otra cosa importante, la plataforma da la opción de anclar a los dispositivos la presentación. Hay una tachuelita o bueno, no sé cómo se les puede decir en sus países, que pueden hundir, hacer clic y pues inmediatamente ya queda la presentación lista. Otra cosa importante para resaltar, vamos a tener un sonidito cuando quizás haga falta 5 minutos para terminar la ponencia, un sonido de un ave. Entonces pues para que no se vayan a asustar de pronto al escucharlo, es simplemente como la alerta pues de tiempos. Entonces pues nada, pues ya tenemos 17 personas conectadas, poco a poco se van a ir conectando otras, y bueno, ya los dejo entonces con Carolina para que disfruten de la ponencia como tal. Muchas gracias Rubén y Yemay por la invitación. Me parece muy interesante esta iniciativa que están teniendo de poner sobre la mesa este tema que cada vez se oye más, que es la ciencia participativa.
Entonces, empezando por ahí, nosotros desde el Instituto Humboldt, pues nos preguntamos qué es la ciencia participativa para nosotros. Entonces, un poco retomando lo que estaba diciendo Rubén, la ciencia participativa es cómo involucramos otro tipo de públicos que no son científicos en la construcción del conocimiento. En nuestro caso, desde el Instituto Humboldt, nuestra prioridad es la investigación de la biodiversidad. Entonces es por eso que nosotros trabajamos en una ciencia participativa muy enfocada a temas de biodiversidad. Para nosotros es súper importante el intercambio de saberes. Nosotros reconocemos desde el instituto que hay muchos diferentes sistemas de conocimiento. Entonces lo que nosotros queremos es cómo logramos contribuir a la construcción del conocimiento de la biodiversidad a través de la integración de diferentes saberes. Y con estos saberes me refiero a que no está, digamos, solo ese conocimiento científico tradicional, sino esos saberes locales y tradicionales que son tan importantes. Entonces, es a través de ese intercambio de conocimientos, de experiencias, que nosotros estamos buscando hacer estrategias mucho más efectivas de conservación en el territorio. Un eje muy importante de nuestro trabajo es el fortalecimiento de capacidades. Todos estos procesos en los que nosotros participamos involucran actividades de transferencia de capacidades. Entonces, lo que estamos buscando es evaluar en esos procesos cuáles son esas capacidades que necesitan fortalecerse para poder llevar a cabo los proyectos, pero también que duren más allá de la vida del proyecto. Entonces, para nosotros es muy importante diseñar esas estrategias de fortalecimiento de capacidades teniendo en cuenta los diferentes públicos que tenemos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué estamos buscando también? ¿Cómo nosotros vamos a contribuir a la apropiación social de la biodiversidad? Y es algo que se menciona todo el tiempo y que uno está pensando, y que, digamos, Colombia es un país con tanta biodiversidad, pero al tener tanta biodiversidad también tenemos una responsabilidad, y es cómo la vamos a cuidar. Entonces es cómo incorporamos el tema de la naturaleza, de la biodiversidad en nuestra vida cotidiana. Entonces por eso nosotros queremos a través de la línea también contribuir un poco a que se logre hacer una mayor apropiación social de la naturaleza. ¿Todo esto para qué? Porque nosotros estamos en la búsqueda, y a través de nuestro plan de trabajo en el instituto, es cómo logramos ese conocimiento y generar conocimiento para un cambio transformativo. Y todo esto en los pilares de tener lo que ya hablamos de la apropiación social, de la importancia de la ética, porque estamos trabajando con diferentes comunidades y es clave, digamos, esos principios éticos de trabajo y de relacionamiento con comunidades. La democratización, porque nosotros con esta ciencia participativa y abierta lo que estamos buscando es cómo logramos democratizar ese conocimiento, cómo ese conocimiento llega a más personas y cómo más personas también participan en la construcción del mismo. Y otro pilar muy importante para nosotros es la regionalización. Y con esto me refiero a nosotros como un instituto que trabaja a nivel nacional, cómo realmente llegamos más a las regiones y cómo logramos tener un mayor impacto en el territorio a través de las iniciativas y proyectos que estamos desarrollando. ¿Con quién estamos trabajando? Entonces tenemos diferentes públicos, como les contaba. Para nosotros los campesinos han sido nuestros grandes aliados durante el proceso que llevamos trabajando en el instituto. Llevamos más o menos unos 3 años, que es una línea de investigación relativamente nueva, y los campesinos han sido unos, pues, de nuestros grandes aliados en este proceso. Trabajamos con las familias, con eso me refiero a que tenemos públicos muy variados, estamos trabajando con los abuelos, con los niños, con las mujeres, con los hombres. Entonces tenemos que adaptar diferentes estrategias de acuerdo al en muchos servicios que ahorita les voy a contar más. También para nosotros es muy importante, aunque nuestro trabajo se da más a nivel rural, también tenemos ejercicios a nivel urbano,
también trabajamos de la mano con los colegios y con universidades. Tenemos semilleros de investigación en universidades que nos apoyan muchísimo en las estrategias, con pueblos indígenas también, y hemos apoyado algunos ejercicios con excombatientes. Entonces, ¿cómo trabajamos? Buscamos cómo nos unimos de una manera interdisciplinar. Y con esto quiero resaltar algo muy particular, y es que nuestro programa de investigación, nuestra línea, está alojado en el programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad. Entonces nosotros no estamos trabajando solo biólogos, sino que tenemos un equipo donde hay geógrafos, antropólogos, sociólogos, porque nosotros consideramos que para hacer unas estrategias más robustas necesitamos aprender a trabajar con personas que piensan diferente a nosotros. Entonces, con eso es que con estos equipos que conformamos es que estamos viendo cómo vamos a hacer mejores estrategias a través de esa interdisciplinariedad. Nuestros, como digamos, frentes de trabajo han sido 3 principales, que son los inventarios participativos, los monitoreos participativos y los inventarios rápidos tipo BioBlitz, que también les voy a explicar más adelante. En este mapita pueden ver un poquito de las zonas donde hemos venido trabajando. Entonces, al norte del mapa ven que hemos tenido un trabajo fuerte de monitoreo en bosque seco tropical. Es un trabajo que realizamos en 3 departamentos, 2 en el Caribe, que fueron en Bolívar y en La Guajira, y también hicimos un trabajo en Huila. Claro, perdón que te interrumpa. Sí. En el mensaje que dice Meet está compartiendo tu pantalla, ¿le podrías picar en ocultar, por favor? Oh, ok, volvió a aparecer, perdón. Listo, gracias. Listo, entonces en lo que les contaba, en estos 3 lugares estuvimos haciendo una experiencia de monitoreo participativo donde estábamos hablando de 3 cuencas diferentes. También tenemos un trabajo de monitoreo participativo en los Montes de María, muy importante. Los que conocen un poquito de historia de Colombia saben que es una zona con mucho conflicto, de desplazamiento forzoso. Entonces es un proyecto, digamos, en estos momentos de postacuerdo, muy interesante en cómo están concibiendo y pensando en esa biodiversidad. Tenemos el de inventarios participativos con CORNAR en el oriente antioqueño, las expediciones BIO en Santander y Boyacá, el reto naturalista en Bogotá y en Medellín liderado por el Jardín Botánico. También talleres que hicimos con excombatientes en el ETCR de Agua Bonita, en Caquetá, otros BioBlitz y un monitoreo de restauración en Nariño con indígenas. Las herramientas que usamos, hay unas que son tecnológicas, hay otras, las tradicionales, que es lápiz y papel, y con eso quiero resaltar que es muy importante que la tecnología no nos resuelve todo. Entonces es importante adaptar las herramientas que usamos a los contextos en los que estamos trabajando. En cuanto a las herramientas tecnológicas, nosotros usamos aplicaciones como eBird y principalmente Naturalista, que también les voy a contar cuál es el rol del instituto con esta herramienta. Entonces, el ejemplo que les conté de los inventarios participativos, lo que las comunidades campesinas de la zona se preguntaban es, bueno, estamos cuidando este bosque, pero ¿qué es lo que hay acá? Entonces empezamos a trabajar con poquitas familias, después se fueron sumando más, finalmente en todo el proceso participaron 219 personas, fue un proceso de casi 2 años, y es donde la gente empezó a hacer ese intercambio con nosotros, y a través de ese diálogo de saberes construimos un inventario participativo con la comunidad. Muy importante también que los profesionales, los biólogos que participaron, eran biólogos también de la zona. Entonces, eran del departamento de Antioquia. Hicimos pues como todas esas escalas de relacionamiento con la comunidad, con los biólogos, con la corporación autónoma y con la unión de los investigadores del Instituto Humboldt. Entonces, en esos procesos se ve la diferencia de cómo las personas empiezan también a apropiar esos otros conocimientos que están aprendiendo y cómo nosotros aprendemos cantidades, especialmente en el tema de los usos de la biodiversidad. El monitoreo que les contaba en bosque seco, muy importante para nosotros porque fue romper un poquito ese paradigma donde
van, digamos, los científicos tradicionales y proponen una pregunta de investigación para que la gente trabaje en la pregunta, pero en este caso nosotros lo que estamos haciendo es que les ayudamos a construir la pregunta de investigación. Entonces, muy importante en este punto son preguntas que sean relevantes para contestar para las personas, que realmente incidan en el territorio y puedan aportar a la toma de sus decisiones. Porque es muy importante cuando hablamos que es un tomador de decisiones, siempre dicen, bueno, los institutos producen información para los tomadores de decisiones, pero resulta que los tomadores de decisiones no solo es a nivel político, uno como ciudadano también es un tomador de decisiones. Entonces, para nosotros, en nuestra línea de investigación, las comunidades son unos tomadores de decisiones supremamente importantes. En este monitoreo tuvimos muchas diferencias, teníamos grupos más hacia La Guajira que estaban preguntando temas de fenología, que estaban en procesos de restauración y querían saber qué estaba pasando con los árboles. Teníamos otras personas que estaban trabajando digamos, querían saber sobre el mono tití y qué era lo que estaba pasando, y en AIPE algunos se preguntaban temas relacionados con los venados. Entonces era como nosotros adaptarnos a estas estrategias y ver cómo podíamos hacer ese acompañamiento. Otra de los, digamos, grandes proyectos que hemos tenido han sido las expediciones bio. De pronto ustedes conocen un poco, y estas expediciones están pues como basadas en llegar a sitios de Colombia donde no teníamos tanta información de biodiversidad. Y en estas dos últimas se une un componente adicional, que es ese componente social, y es cómo hacemos las investigaciones, no solo tradicional que vamos y hacemos nuestra expedición, sino cómo involucramos también a las comunidades. En Boyacá hicimos 7 expediciones, participaron 600 campesinos y campesinas, también aprendieron a usar Naturalista, hicimos un gran intercambio en el tema de usos y se hizo una valoración rural participativa de los servicios ecosistémicos. En Santander cambiamos un poco y lo que hicimos fue en 3 expediciones hacer un programa de formación de expedicionarios locales, donde las personas seleccionadas del proceso de la zona participaban con nosotros y hacían parte de la expedición, aprendían, compartían con los diferentes expertos de los grupos taxonómicos, también aprendieron a usar la Naturalista, y ellos desde sus zonas aportaron más de 15.000 registros a la plataforma. Entonces, como vieron en los proyectos, les mencioné mucho el tema de Naturalista. Entonces, Naturalista es una aplicación que crearon en Estados Unidos para registrar biodiversidad. Es una aplicación que descargas al celular, tomas las fotos o grabas audios y los subes a la plataforma. Entonces, después de hacer este registro, hay una comunidad donde empiezan todos a conversar y a tratar de identificar qué es lo que se tiene pues en la especie o lo que está subiendo. Entonces es una plataforma colaborativa que lo que busca es fomentar estas comunidades de práctica que quieren contribuir a ese conocimiento de la biodiversidad. El Instituto Humboldt es el socio aquí en Colombia, en México, donde está Rubén, el socio de Naturalistas La Conavio, y nuestro rol como instituto es promover la plataforma y contribuir con la administración de la misma. Entonces aquí van a ver un poquito, esta foto que ven acá es de Juan Daniel Vázquez Restrepo. Él estuvo con nosotros en los inventarios participativos en el oriente antioqueño, súper comprometido y metido pues con la causa y encarretado con este tema de la ciencia participativa. Pueden ver aquí en la presentación que cuando Naturalistas empezó a usar más en Colombia y entra, digamos, el instituto a volverse socio, teníamos en el 2016 7.900 registros. En este momento tenemos más de 340.000 registros y estamos hablando de casi 4 años. Entonces el aumento ha sido increíble, la gente usa la plataforma, ya tenemos más de 15.000 especies identificadas. Entonces es una plataforma libre, la puede usar cualquiera, los datos también los puede descargar cualquiera, entonces no son los datos del Instituto Humboldt, sino que son los datos de cualquier usuario de Naturalista que esté registrado en la plataforma. Si les interesa una especie, pueden descargar los datos de la especie, está abierto a todo el mundo y mucha de esa información también nos aporta en el Sistema de Información de Biodiversidad, conocido como el CIP Colombia. Cuando estas observaciones ya son depuradas,
y llegan a un grado de investigación, que es lo que se conoce en la plataforma, que quiere decir que ya fue validado y realmente consideran que es la especie, esa información toda es tomada por el CIP Colombia, incorporada, entonces ya ven que, digamos, es un gran rol lo que están haciendo todas las personas que están tomando datos en la plataforma, porque están contribuyendo a que nosotros también, en cierta manera, podamos disminuir esos vacíos de información que tenemos. Parte de los ejercicios que se han hecho y que se relacionan con naturalistas, el reto naturalista urbano, que se conoce mundialmente como el City Nature Challenge. Esta actividad es un ejercicio tipo BioBlitz, que les mencioné al principio. Un BioBlitz es un inventario rápido en un tiempo determinado, donde uno registra la mayor cantidad de observaciones o de especies que puede hacer en ese periodo de tiempo. Entonces hay desde BioBlitz de 2 horas hasta unos que pueden llegar como esto, que son 4 días de observación. Entonces, ese ejercicio lo empezamos en Bogotá, lo hicimos en el 2018, en el 2019, este año íbamos a participar con 6 ciudades que nosotros también íbamos a apoyar, pero lastimosamente por la situación actual no lo pudimos hacer y era pues un tema de seguridad que era mejor quedarse en la casa. Medellín también lo hizo, lo lideró el Jardín Botánico de Medellín, y pueden ver que en 4 días en Medellín hicieron 14.000 observaciones, en Bogotá hicieron 10.500, siempre las ciudades colombianas han quedado en los primeros lugares, entre los primeros 50 por lo menos, de 159 ciudades que participan. Entonces son ejercicios muy importantes donde va más allá del volumen de información que se obtenga, sino cómo la gente aprende a conocer la ciudad de una manera diferente. Entonces, creo que estos ejercicios lo que fomentan es cómo conocemos las ciudades a través de la biodiversidad. Este es otro ejercicio que hicimos, también fue un BioBlitz que hicimos en la expedición Santander Bio. Entonces, lo que queríamos hacer era, bueno, como ya hicimos nuestros ejercicios rurales, ¿por qué no hacemos un urbano? Este fue un ejercicio que contó con la ayuda de la Universidad WIS, con la alcaldía, las universidades, diferentes oficinas, diferentes colegios, y al final en esos 2 días lograron hacer más de 8.000 observaciones. Allá fue muy interesante porque la gente registraba especies que no pensaba registrar. Una de las que más registraron fue el caracol africano. Entonces la gente se pregunta, hey, pues no me imaginaba que era la especie que más iba a encontrar en Bucaramanga, cuando tenían otras especies icónicas que de pronto son fáciles de registro con foto y no las vieron en ese ejercicio. Este año el ejercicio más reciente que hicimos de este tipo, BioBlitz, fue en Barranquilla, liderado por el Ministerio de Ambiente, con un excelente trabajo de la Universidad Libre y Barranquilla Verde, y lo que queríamos era hacer también en una jornada corta cómo podíamos registrar biodiversidad a través de Naturalista. Se seleccionaron 3 puntos en la ciudad, puntos que son súper icónicos como la Ciénaga de Mallorquín. Estuvimos haciendo los registros solo en una mañana y este es un poquito de los resultados que obtuvimos. Solo, lo que les digo, menos de 5 horas, hicimos 1.700 observaciones y registramos 310 especies. El éxito de este ejercicio fue contar con ese tejido que había en Barranquilla, y un resultado muy interesante es que antes de hacer el ejercicio nosotros revisamos y en Barranquilla los naturalistas no eran de Barranquilla. Si revisábamos la lista en la plataforma, nos aparecía que eran generalmente turistas, gente de otros países que llegaba, registraban información cuando estaban en paseo y se iban. Ya si uno mira la plataforma en este momento, los juradores principales y los mayores observadores son barranquilleros. Entonces también es ver cómo este ejercicio empieza a despertar otro tipo de curiosidades en la gente y se empiezan a encarretar. Había muchas personas que me decían como, hey, Carolina, yo nunca había venido o había pensado en la Ciénaga de Mallorquín de esta manera. Entonces ya empezaron también a reconocer los lugares de su ciudad, que los veían de una manera diferente, y empezaron a ver también esa diversidad que había en estos lugares. Ya casi como estamos en el tiempo, les quería mencionar 2 ejercicios que hicimos en esta época de confinamiento. Entonces nosotros desde el instituto, como queríamos participar en el reto, pero considerábamos que por el tema de la pandemia no era responsable, nos inventamos un ejercicio y nos creamos un proyecto que se llamaba Naturalistas Urbanos desde la Casa. Entonces lo que le dijimos a la gente es como registremos biodiversidad desde nuestras ventanas,
por ese tiempo que estamos y empecemos a ver qué está pasando. Entonces hicimos un proyecto con cobertura a nivel nacional y llegamos en ese tiempo de registro, que fue casi un mes, tuvimos casi 9.000 observaciones. Se registraron 2.355 especies y más de 1.000 personas estuvieron aportando información. Después de eso hicimos unas sesiones de curaduría de datos donde ellos estuvieron intercambiando conocimientos, estuvieron aprendiendo temas de manejo de la plataforma con nosotros a nivel virtual, pues con los investigadores del instituto, y lo que queríamos era como tener en cuenta qué es lo que pasa cuando estamos todos encerrados. Y entonces, para fortalecer ese ejercicio de estar juicioso, de quedarse en la casa, pues quisimos fomentar esto. Es como miren también que uno deja de apreciar esa cotidianidad porque ya se le vuelve demasiado común, y es como miren la importancia también de esos espacios ahora que estamos en este proceso de quedarnos más en la casa, cómo podemos seguir en contacto con la biodiversidad y empezar a apreciar lo que está a nuestro alrededor. Este ejercicio lo complementamos con este proyecto que se llama ¿Cómo suena mi ciudad? Paisajes sonoros desde tu ventana. Entonces este ejercicio fue liderado por uno de los investigadores del Instituto Humboldt, que se llama Juan Ulloa. Juan conoce mucho y maneja mucho el tema de análisis de sonidos, y lo que dijo fue: yo quiero saber y quiero preguntarme qué es lo que pasa y cómo suenan las ciudades en esta época de confinamiento, especialmente en la primera fase, donde fue un periodo muy estricto. Juan se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se hizo una primera fase en esa época, en este momento se está haciendo la segunda fase, y se crearon unos protocolos donde la gente registraba los sonidos desde la casa, con unos protocolos establecidos y con unas horas que se diseñó, se hizo el método, pues el diseño de protocolos desde el instituto, y ahí la gente se registró en los formularios y envió información. Hasta ahora está en una primera fase como de análisis y de revisión, pero entonces quería compartir con ustedes en ese periodo. La gente compartió 3.446 registros y enviaron información de 22 de los 32 departamentos de Colombia. En esta imagen que ven ahí, se dan cuenta que los sonidos que más se escucharon en ese momento de confinamiento, que fue el de marzo a abril, fueron los sonidos de las aves. Entonces estábamos todos más guardaditos, había menos ruido y lo que se estaba escuchando más eran aves e insectos. Entonces lo interesante es que el mayor porcentaje, más de un 60%, eran sonidos de animales. Entonces había ruido, como ven, donde dice transporte motorizado, pero disminuía. Entonces es también como miren y cómo todos podemos contribuir a este tipo de ejercicios y a responder preguntas que son relevantes para todos nosotros. Entonces la pregunta que viene a continuación, después de esta primera fase de análisis, es cómo va a cambiar la composición de nuestro paisaje sonoro después del aislamiento preventivo. Entonces los invito a que estén súper pendientes de estos proyectos, a que participen, a que realmente aprovechen, y ahora que están en las casitas, sacarle un tiempo a estos ejercicios que valen mucho la pena, porque es a través de estas interacciones del público no científico y científico es que podemos construir más y realmente vamos a cumplir esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos colombianos de contribuir a la conservación de la biodiversidad. Entonces es a través de esta ciencia participativa que conectamos la biodiversidad, el conocimiento local y el conocimiento científico para construir nuevas historias. Entonces los invito a eso. Nosotros lo que queremos es integrar conocimiento, llegar a más personas, que más personas pueden participar en estos ejercicios y que entre todos contribuyamos cada vez más a la conservación de la biodiversidad del país. Entonces creo que ahí terminé justo. Y ya quedó pues para que empecemos a hacer la discusión.